Me llamo Susana. Tengo 62 años. Y estoy aquí, sentada frente a ustedes con estas cicatrices visibles en mis muñecas, para contarles algo que va a cambiar la forma en que entienden la muerte de los hijos. Durante 8 años, viví consumida por una culpa tan devastadora que intenté quitarme la vida 5 veces. Porque hace 8 años, mi único hijo Mateo murió en un accidente automovilístico mientras yo conducía. Yo sobreviví con lesiones menores. Él murió instantáneamente a los 17 años. Y desde ese día, lo único que podía pensar, lo único que me consumía cada momento de cada día era: debí ser yo. Yo estaba conduciendo. Yo debí morir. No él. Él tenía toda la vida por delante. Yo ya había vivido 54 años. Debí ser yo. Esa culpa me destruyó. Me quitó mi carrera como enfermera de emergencias. Me quitó mi matrimonio. Me quitó mi cordura. Me llevó al alcoholismo. Me llevó a la desesperación tan profunda que finalmente intenté terminar con mi vida con una sobredosis masiva de pastillas. Y durante ese intento, morí. Morí durante 55 minutos exactos. Y en esos 55 minutos me encontré con Mateo. Y él me explicó exactamente por qué tuvo que ser él quien muriera y no yo. Y lo que me reveló sobre el propósito divino de su muerte, sobre las 3 vidas específicas que solo yo puedo salvar porque perdí a mi hijo, sobre cómo mi sufrimiento de 8 años estaba preparándome para un ministerio que solo una madre que ha enterrado a su hijo puede cumplir, me liberó completamente de la culpa y me dio una razón para vivir que nunca imaginé posible. Necesito que entiendan quién era yo antes de esa noche hace 8 años, porque la mujer que está aquí hoy, marcada física y emocionalmente por años de sufrimiento, pero finalmente en paz, es completamente diferente a la mujer que fui durante la mayor parte de mi vida. Fui enfermera de emergencias durante 25 años. Amaba mi trabajo. No era fácil. Era física y emocionalmente demandante. Turnos de 12 horas, situaciones de vida o muerte, trauma constante. Pero yo era buena en eso. Era rápida. Era eficiente. Era calmada bajo presión. Salvé cientos de vidas durante esos 25 años. Reanimé pacientes que llegaban sin pulso. Estabilicé víctimas de accidentes. Cuidé moribundos. Era mi vocación, mi propósito, o eso pensaba. Me casé a los 24 con Alberto, un paramédico. Nos conocimos en el trabajo. Ambos amábamos la medicina de emergencia. Ambos queríamos ayudar a las personas. Tuvimos a Mateo cuando yo tenía 37 años. Fue un embarazo difícil después de años de intentos fallidos. Casi lo perdemos 2 veces durante el embarazo, pero nació sano, perfecto, hermoso. Y desde el momento en que lo sostuve en mis brazos, supe que era el mayor regalo que la vida me había dado. Era mi milagro, mi único hijo, mi todo. Mateo creció siendo un niño especial, compasivo, sensible, inteligente. A los 10 años ya estaba ayudando en refugios de animales los fines de semana. A los 12 organizaba colectas de comida para personas sin hogar. A los 15 era voluntario en hospitales leyendo a pacientes ancianos. Era el tipo de hijo que todo padre sueña tener. No perfecto, tenía sus momentos de adolescente típico, pero su corazón era puro, su bondad era genuina. Y yo estaba tan orgullosa de él que a veces dolía. Cuando Mateo tenía 16 años, comenzó a hablar sobre querer ser médico misionero. Quería viajar a países pobres y ayudar a personas que no tenían acceso a atención médica. Alberto y yo lo apoyábamos completamente. Estaba en su último año de secundaria. Tenía excelentes calificaciones. Había sido aceptado en varias universidades con becas. Su futuro era brillante. Tenía toda la vida por delante. Tenía tanto por dar al mundo. Y entonces llegó la noche del 14 de junio hace 8 años. Era un viernes. Mateo había ido a una actividad escolar. Me llamó a las 9 de la noche pidiendo que lo recogiera. Alberto estaba trabajando turno nocturno, así que fui yo. Manejé hasta la escuela. Mateo entró al auto. Estaba de buen humor. Me contaba sobre la actividad.
sobre sus amigos, sobre sus planes para el verano. Íbamos por una carretera conocida, una carretera que había manejado cientos de veces. No estaba lloviendo, no había niebla. Las condiciones eran perfectas. Yo no estaba distraída, no estaba usando el teléfono, no estaba cansada, simplemente conducía. Y Mateo hablaba. Y entonces, de la nada, un venado cruzó la carretera, directamente frente a mi auto, a alta velocidad. No tuve tiempo de frenar, solo tuve tiempo de girar el volante instintivamente. El auto se desvió, perdí control. Nos salimos de la carretera, impactamos un árbol, del lado del pasajero, del lado de Mateo. El impacto fue brutal. Escuché metal destrozándose, vidrio quebrándose, y luego silencio. Desperté minutos después. Tenía sangre en la cara por un corte en la frente. Mi brazo derecho dolía, pero estaba consciente, estaba viva. Miré a mi lado y vi a Mateo, inmóvil, cabeza inclinada en ángulo antinatural, sangre, mucha sangre. ¡Mateo!, grité. ¡Mateo, despierta! Nada. Traté de tocarlo, pero mi brazo no respondía bien. Logré alcanzar mi teléfono. Llamé al 911, di la ubicación, rogué que vinieran rápido, pero en mi corazón ya sabía. Como enfermera de emergencias había visto suficientes víctimas de trauma. Sabía cómo lucía la muerte y estaba mirándola en el rostro de mi hijo. La ambulancia llegó. Los paramédicos, algunos de ellos colegas míos, me sacaron del auto primero. Luego fueron por Mateo. Vi sus rostros. Vi cómo miraban a Mateo y luego se miraban entre sí. Vi el negativo de cabeza casi imperceptible y grité. Grité como nunca había gritado en mi vida. ¡No, no! ¡Sálvenlo! ¡Hagan algo! Intentaron RCP, intentaron todo, pero su cuello estaba roto. El impacto del árbol fue directamente en su lado del auto. Muerte instantánea. No sufrió. Eso fue lo que me dijeron después, como si eso hiciera alguna diferencia. Como si saber que no sufrió hiciera que doler menos que mi hijo de 17 años estaba muerto. Me llevaron al hospital. Tenía fractura en el brazo, contusiones, cortes que requerían suturas, lesiones menores. Yo sobreviví. Yo, que tenía 54 años y había vivido más de la mitad de una vida normal, sobreviví con lesiones menores. Mientras mi hijo, con toda una vida por delante, estaba muerto. La injusticia de eso me consumió inmediatamente. Debí ser yo. Debí ser yo la que muriera, no él. Alberto llegó al hospital después de recibir la noticia. Nos abrazamos y lloramos. Lloramos durante horas. Pero incluso en ese momento, yo podía ver algo en sus ojos. No era acusación directa, pero era algo. Una pregunta silenciosa. ¿Cómo pasó esto que colgaba entre nosotros? Y aunque él nunca me culpó verbalmente, yo me culpaba. Yo estaba conduciendo. Yo giré el volante. Yo lo maté. Eso es lo que mi mente me decía una y otra vez. El funeral fue 3 días después. Ver el ataúd de mi hijo. Ver su cuerpo sin vida vestido con su traje. Ver amigos llorando. Ver sueños enterrados con él. Fue el día más oscuro de mi existencia. Y cuando lo enterramos, enterré también parte de mí misma. La parte que sabía cómo vivir. La parte que encontraba propósito. La parte que tenía esperanza. Todo eso murió con Mateo. Los primeros meses después de su muerte fueron un infierno viviente. No podía dormir sin ver el accidente repetirse, sin ver su rostro inmóvil, sin escuchar el sonido del metal destrozándose. Desarrollé insomnio severo. Cuando finalmente dormía, las pesadillas eran tan malas que despertaba gritando. Intenté volver al trabajo después de 2 meses. Mi jefe pensó que el trabajo me ayudaría, que volver a la rutina sería terapéutico. Pero el primer paciente que atendí era un adolescente víctima de accidente automovilístico. Tenía 17 años, la misma edad que Mateo, y tuve un colapso completo. No podía hacerlo.
No podía salvar las vidas de otros cuando no pude salvar la vida de mi propio hijo. Renuncié ese mismo día. Sin trabajo, me hundí más profundo. Comencé a beber. Al principio solo por las noches para ayudarme a dormir. Luego durante el día también. Alberto intentaba ayudarme. Me rogaba que buscara terapia, que fuera a grupos de apoyo para padres en duelo. Pero yo me negaba. No quería ayuda. Quería morir. Quería estar con Mateo. Cada día que vivía era una traición a su memoria. Debí ser yo. Debí ser yo. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, mi tortura constante. A los 2 años de la muerte de Mateo, Alberto se fue. No de mala manera. Simplemente no podía más. Susana, te amo. Pero no puedo verte destruirte así. He perdido a mi hijo. No puedo perderte a ti también. Pero yo ya estaba perdida. Su partida solo confirmó lo que ya sabía. Yo era responsable. Yo maté a nuestro hijo. Yo destruí nuestra familia. Todo era mi culpa. Los siguientes 6 años fueron una espiral descendente constante. Vendí nuestra casa porque no podía estar en el lugar donde Mateo creció. Me mudé a un apartamento pequeño. Gasté la mayoría de mis ahorros en alcohol. Dejé de cuidarme. Perdí peso. Mi salud se deterioró y comencé a intentar suicidarme. El primer intento fue a los 3 años de la muerte de Mateo. Pastillas. Me encontraron a tiempo, me hospitalizaron. Me dieron de alta con antidepresivos y orden de terapia obligatoria. Fui a 2 sesiones y dejé de ir. El segundo intento fue 6 meses después. Corté mis muñecas. Estas cicatrices que ven ahora son de ese intento. Un vecino escuchó algo y llamó al 911. Me salvaron de nuevo. Más hospitalización, más medicamentos, más terapia que no funcionaba porque yo no quería que funcionara, quería morir. Era simple, claro, lógico. Mateo estaba muerto. Yo debí morir en su lugar, así que completaría lo que debió haber pasado esa noche. Me reuniría con él, y el universo estaría balanceado de nuevo. Intenté 3 veces más durante los siguientes años, cada vez fallando, cada vez siendo salvada solo para despertar y darse cuenta de que todavía estaba en este infierno sin mi hijo. Y cada vez la culpa crecía, porque no solo había matado a mi hijo, ahora estaba fallando incluso en matarme a mí misma. Era fracaso completo en todo. Entonces llegó la noche del 8 de marzo hace 4 años. Había estado bebiendo durante horas. Era el cumpleaños de Mateo. Habría cumplido 21 años ese día. 21. Edad donde su vida realmente habría comenzado. Universidad. Tal vez novia. Tal vez sueños de ser médico misionero haciéndose realidad. Pero en lugar de eso, había estado muerto durante 4 años. Y yo seguía viva. La injusticia me consumió completamente esa noche. Tomé todas las pastillas que tenía, antidepresivos, ansiolíticos, todo. Tal vez 80, 90 pastillas. No conté, solo las tomé todas con vodka y me acosté en mi cama y pensé, finalmente voy a estar con mi hijo. Finalmente se corregirá el error. Debí ser yo. Y ahora será. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté, no en mi cama. Desperté en un lugar que no reconocí. No era oscuro, no era luz brillante. Era simplemente un espacio, como una habitación sin paredes. Y allí, parado frente a mí, estaba Mateo. No como el adolescente de 17 años que recordaba. Era más alto, más maduro, como habría lucido a los 21, tal vez 25. Pero era él. Lo reconocí instantáneamente. Sus ojos, su sonrisa. Era mi hijo. Mateo, susurré. Corrí hacia él, lo abracé. Y era sólido, real, no fantasma etéreo. Era mi hijo en mis brazos, y lloré. Lloré años de dolor. Lo siento, le dije entre sollozos. Lo siento tanto. Debí ser yo. Debí morir ese día. No tú.
Perdóname, por favor, perdóname. Lo sostuve y esperé que me dijera que me perdonaba, que entendía que no era mi culpa. Pero lo que dijo me sorprendió completamente. Mamá, no tengo nada que perdonarte, dijo suavemente, porque no hiciste nada malo. Pero yo estaba conduciendo, protesté. El accidente fue mi culpa. El accidente no fue accidente, me interrumpió. Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ese venado que cruzó la carretera exactamente en ese momento, en ese segundo preciso, no fue coincidencia. Quiero decir que mi muerte ese día fue el momento designado divinamente para que yo muriera, y tu supervivencia ese día fue designada divinamente también. Nada de eso fue error. Nada de eso fue tu culpa. Todo fue exactamente como debía ser. No entendía. Pero eso no tiene sentido. Tú tenías 17 años, yo tenía 54. Si alguien debía morir, debí ser yo. Mateo me tomó de las manos. Mamá, necesito mostrarte algo. Necesito que entiendas por qué tuvo que ser yo quien muriera y no tú. Porque has pasado 8 años destruyéndote con culpa que no deberías cargar. Y si no entiendes esto ahora, vas a morir en unos minutos de esa sobredosis. Y 3 vidas específicas que solo tú puedes salvar se perderán. Y mi muerte habrá sido en vano. Antes de que pudiera responder, el espacio alrededor nuestro cambió. De repente, estaba viendo una escena, como una película pero más real. Vi una mujer. Tenía unos 40 años. Estaba sentada en el suelo de lo que parecía ser una habitación de niño. Sostenía una foto de un niño joven. Estaba llorando. A su lado había una botella de pastillas. La escena era dolorosamente familiar. Era lo que yo había hecho cientos de veces. Era una madre preparándose para suicidarse después de perder a su hijo. Esta es Marcela, explicó Mateo. Su hijo de 15 años fue asesinado en un tiroteo escolar hace 3 meses. Está destruida. Ha intentado todo. Terapia, medicamentos, grupos de apoyo. Nada funciona. Y esta noche, exactamente 3 meses después de la muerte de su hijo, va a intentar suicidarse. Y va a tener éxito, a menos que alguien la detenga. ¿Quién?, pregunté. ¿Quién puede detenerla? Tú, respondió Mateo. Dentro de 6 meses, si regresas de esta sobredosis, vas a ser invitada a hablar en un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Y Marcela va a estar allí. Y cuando compartas tu historia, cuando le digas que tú también has intentado suicidarte 5 veces, cuando le digas que entiendes exactamente lo que siente, porque has estado en ese mismo piso, sosteniendo esas mismas pastillas, ella va a escuchar. Nadie más puede alcanzarla. Los terapeutas no pueden porque no han perdido hijos. Los miembros de grupos de apoyo que han perdido hijos, pero nunca han estado al borde del suicidio, no pueden. Pero tú puedes, porque has estado exactamente donde ella está. La escena cambió. Vi a Marcela en ese grupo de apoyo. Vi mi versión futura hablando, compartiendo mi dolor, mi culpa, mis intentos de suicidio, mi lucha. Y vi el rostro de Marcela cambiar. Vi lágrimas. Vi algo parecido a esperanza entrando en sus ojos por primera vez en meses. Vi que después de la reunión se acercó a mí. Hablamos durante horas. Y vi que esa noche Marcela no se mató. En lugar de eso, buscó ayuda real. Y vi su futuro después de eso. Vi cómo se convirtió en activista contra la violencia armada. Cómo su dolor se transformó en propósito. Cómo salvó cientos de vidas a través de su activismo. Todo porque yo la alcancé en su momento más oscuro. Esa es la primera vida que solo tú puedes salvar, dijo Mateo. Si mueres hoy, Marcela muere en 6 meses, y las cientos de vidas que ella salvará se perderán. La escena cambió de nuevo. Ahora vi una prisión, una celda de condenados a muerte, y en esa celda había un joven, tal vez 19, 20 años. Se parecía un poco a Mateo. Estaba sentado en su litera, mirando la pared, completamente resignado, completamente sin esperanza. Este es David, explicó Mateo.
Mató a alguien cuando tenía 18 años. Crimen pasional. Error terrible que ha destruido múltiples vidas. Fue sentenciado a muerte. Su ejecución es en 2 años y está completamente cerrado espiritualmente. Capellanes de la prisión han intentado alcanzarlo. Otros prisioneros que encontraron fe han intentado. Pero David está tan consumido por culpa, tan convencido de que está más allá del perdón, que rechaza todo. ¿Y yo? Pregunté. ¿Cómo puedo alcanzarlo? Dentro de 1 año y medio, si regresas, comenzarás un ministerio en prisiones. Visitarás condenados a muerte. Y cuando conozcas a David, cuando le cuentes que mataste a tu hijo conduciendo ese auto, que cargaste culpa devastadora, que intentaste suicidarte múltiples veces porque pensabas que estabas más allá del perdón, él va a escuchar. Porque nadie más puede hablarle desde ese lugar de culpa profunda que lo atormenta, pero tú puedes, y vas a guiarlo a Cristo, y él va a morir en paz 2 años después, perdonado, salvo, listo para enfrentar la eternidad. Vi la escena desarrollarse, vi mi versión futura en esa celda, vi las lágrimas de David, vi su arrepentimiento genuino, vi su transformación y vi su ejecución 2 años después. Pero esta vez no moría desesperado, moría en paz, con fe, con esperanza. Esa es la segunda vida que solo tú puedes salvar, dijo Mateo. La escena cambió una vez más. Ahora vi un libro con mi nombre en la portada. El título decía, Debí ser yo, encontrando propósito después de perder a un hijo. Vi que ese libro estaba en manos de miles de personas. Vi padres llorando mientras lo leían. Vi madres encontrando consuelo. Vi testimonios de personas diciendo que ese libro les salvó la vida, que estaban al borde del suicidio, pero que mi historia les dio razón para seguir viviendo. Dentro de 2 años, si regresas, vas a escribir este libro, dijo Mateo. Vas a contar tu historia completa. El accidente, la culpa, los intentos de suicidio y tu eventual sanación. Y ese libro va a alcanzar a millones de padres alrededor del mundo que están exactamente donde tú estuviste. Va a salvar miles de vidas, literalmente miles. Esa es la tercera misión que solo tú puedes cumplir. Las escenas desaparecieron. Estaba de vuelta en ese espacio sin paredes, solo Mateo y yo. ¿Entiendes ahora?, preguntó. ¿Entiendes por qué tuvo que ser yo quien muriera y no tú? Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero tu vida, dije. Tenías tanto por dar. Ibas a ser médico misionero. Ibas a salvar tantas vidas. Y habría salvado vidas, respondió Mateo. Tal vez cientos en mi vida. Pero mamá, mi muerte te transformó. Mi muerte te quebró de manera que te preparó para alcanzar a personas que nadie más puede alcanzar. A través de ti, miles de vidas serán tocadas. Miles. ¿Cómo puedes decir que mi vida de 17 años tuvo menos propósito que una vida de 90 años? Cumplí exactamente el propósito para el que fui creado. Y parte de ese propósito era morir en ese accidente para que tú pudieras vivir y cumplir el tuyo. Pero el dolor, susurré. El dolor de perderte ha sido insoportable. Lo sé, dijo Mateo con ternura. Y ese dolor era necesario, no porque Dios sea cruel, sino porque solo el dolor profundo puede crear compasión profunda. Solo alguien que ha estado en el infierno del duelo puede alcanzar a otros que están allí. Marcela no te escuchará si no has sentido su dolor. David no te escuchará si no has cargado culpa como la de él. Los millones que leerán tu libro no se conectarán contigo si no has vivido su sufrimiento. Tu dolor tuvo propósito, mamá. Horrible, devastador propósito, pero propósito al fin. ¿Y si no puedo?, pregunté. ¿Y si regreso y no puedo cumplir esas misiones? ¿Y si soy demasiado débil? No eres demasiado débil, respondió Mateo firmemente. Has sobrevivido 8 años de dolor que habría destruido a la mayoría. Has intentado suicidarte 5 veces y cada vez has sido salvada. No por accidente, por propósito. Porque Dios no ha terminado contigo todavía.
Tienes trabajo que hacer, vidas que tocar, propósito que cumplir. Y cuando lo hayas cumplido, cuando hayas salvado a Marcela, alcanzado a David y escrito ese libro, entonces podrás venir aquí permanentemente, pero no antes. Antes de continuar, necesito pausar aquí para pedirte algo urgente. Si eres padre o madre que ha perdido un hijo, si vives con culpa preguntándote por qué no fuiste tú, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo, porque este mensaje es específicamente para ti, para tu sanación, para tu liberación de culpa que no deberías cargar. Tu suscripción permite que este testimonio alcance a más padres en duelo. Por favor, hazlo ahora. Mateo me abrazó una última vez. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y estoy bien. Estoy más que bien. Estoy exactamente donde debo estar. Y tú necesitas estar exactamente donde debes estar, haciendo lo que solo tú puedes hacer. Ahora regresa y vive, no por mí, por las vidas que solo tú puedes tocar. Y con esas palabras me besó la frente y todo se volvió blanco. Lo siguiente fue dolor, un dolor agudo en el pecho. Alguien comprimiendo mi esternón, voces gritando. Tenemos pulso, 55 minutos pero tenemos pulso. Abrí los ojos. Estaba en una ambulancia, paramédicos trabajando en mí. Señora, está de vuelta. Tuvo sobredosis masiva. Ha estado sin pulso durante 55 minutos. Es un milagro que esté viva. Pasé una semana en el hospital. Daño hepático por la sobredosis. Problemas renales. Pero ningún daño cerebral a pesar de los 55 minutos sin oxígeno. Los doctores no podían explicarlo. Yo sabía por qué. Porque no era mi tiempo. Porque tenía trabajo que hacer. Cuando me dieron de alta, entré inmediatamente a rehabilitación por alcoholismo. Pasé 3 meses en tratamiento intensivo, luchando cada día. Pero cada vez que quería rendirme, recordaba las palabras de Mateo, recordaba a Marcela, David y los millones que leerían mi libro. Y seguía adelante. 6 meses después de mi sobredosis, fui invitada a hablar en un grupo de apoyo para padres en duelo. Y exactamente como Mateo me mostró, Marcela estaba allí. Compartí mi historia. Vi su rostro cambiar. Después de la reunión, hablamos durante horas. Lloró en mis brazos. Me dijo que había planeado suicidarse esa noche, que mi historia era la única razón por la que no lo haría. Comenzamos a reunirnos regularmente. Le di mentoría. Le ayudé a transformar su dolor en propósito. Y hoy, 4 años después, Marcela es una de las activistas contra violencia armada más efectivas del país. Ha salvado cientos de vidas a través de su trabajo. 1 año después de mi sobredosis, comencé a visitar prisiones, hablando con condenados, compartiendo mi historia de culpa y redención, y conocí a David, exactamente como me mostraron, joven, cerrado, consumido por culpa. Pasé meses visitándolo, hablándole, compartiendo mi propio viaje, y finalmente se quebró. Aceptó a Cristo, encontró paz. Fue ejecutado hace 2 años, pero murió perdonado, murió salvo, y su última carta para mí decía: gracias por mostrarme que incluso alguien como yo puede ser perdonado. Y hace 2 años escribí el libro. Debí ser yo, encontrando propósito después de perder a un hijo. Conté toda mi historia, el accidente, la culpa, los intentos de suicidio, mi muerte de 55 minutos, las palabras de Mateo, todo. El libro se publicó hace 18 meses y se ha convertido en bestseller. Ha sido traducido a 12 idiomas. He recibido miles de cartas de padres diciéndome que mi libro les salvó la vida, que estaban planeando suicidarse, pero que mi historia les dio esperanza, que entendieron, como yo entendí, que el dolor de perder un hijo puede tener propósito. Horrible pero real propósito. He cumplido las 3 misiones que Mateo me mostró. Marcela salvada. David alcanzado. Libro escrito y tocando millones. Y ahora grabo este testimonio como una misión adicional, porque hay más padres que necesitan escuchar este mensaje.
Padres que, como yo estuve, se consumen con culpa preguntando, ¿por qué no fui yo? Si eres ese padre, necesito que escuches esto. La muerte de tu hijo no fue tu culpa. Incluso si estabas conduciendo, incluso si tomaste una decisión que llevó indirectamente a su muerte. La muerte llega cuando Dios la designa, no un segundo antes, no un segundo después. Tu hijo cumplió su propósito. Por corta que fuera su vida, tuvo significado, tuvo impacto, y parte de ese impacto fue en ti, te quebró, te transformó. Y ahora, con ese corazón quebrantado, puedes alcanzar a otros que solo alguien con corazón quebrantado puede alcanzar. Deja de desear estar muerto. Deja de preguntarte por qué no fuiste tú. Porque no fuiste tú porque tienes propósito que aún no has cumplido. Hay vidas que solo tú puedes tocar, personas que solo tú puedes alcanzar, misiones que solo tú puedes completar. Y tu hijo, desde donde esté ahora, está esperando que las cumplas, esperando que transformes tu dolor en propósito, esperando que uses tu pérdida devastadora para salvar a otros que están donde tú estuviste. Mateo tenía razón. Su muerte tuvo más propósito que muchas vidas de 90 años, porque su muerte me transformó, me rompió, me reconstruyó y me dio un ministerio que ha tocado miles de vidas. ¿Cómo puedo desear que hubiera sido diferente cuando veo el fruto? ¿Cómo puedo desear que yo hubiera muerto cuando veo a Marcela salvando vidas? Cuando recuerdo los ojos de David llenos de paz. Cuando leo cartas de padres diciéndome que mi libro los salvó. No puedo. Ya no deseo que hubiera sido yo. Ahora agradezco que Mateo cumplió su propósito exactamente como debía. Y estoy comprometida a cumplir el mío. Cada día que vivo es un regalo. Cada vida que toco es honrar la memoria de mi hijo. Cada padre que salvo del suicidio es redimir el dolor de los últimos 12 años. Si estás escuchando esto y te consumes con culpa, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Dime el nombre de tu hijo. Dime cuánto tiempo ha pasado. Porque quiero orar por ti. Quiero alcanzarte como Mateo me alcanzó a mí. Quiero que sepas que no estás solo. Y que hay propósito incluso en tu dolor más devastador. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque habrá más contenido, más herramientas para padres en duelo, más testimonios de sanación, y necesitas todo el apoyo posible. Y por favor, comparte este video, especialmente con padres que han perdido hijos, porque este mensaje podría literalmente salvar sus vidas. Morí 55 minutos. Y mi hijo muerto me reveló por qué tuvo que ser él y no yo. Ahora lo sabes. Ahora entiendes que la muerte de tu hijo tuvo propósito, que tu supervivencia tiene propósito y que el dolor que cargas puede transformarse en el ministerio más poderoso imaginable. Si lo permites, si eliges vivir, si eliges cumplir las misiones que solo tú puedes completar. Esa es tu elección. Y oro que elijas vivir, porque hay vidas esperando ser tocadas, por ti, por tu historia, por tu dolor transformado en propósito. Vive, por ellas, y por la memoria de tu hijo que está esperando que cumplas tu propósito como él cumplió el suyo.